Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este lindo tiempo que tú has preparado, este culto, Señor, dedicados a estudiar tu palabra, pero también un lindo tiempo de comunión, Señor, de edificación, un tiempo en el cual podemos escuchar motivos de gratitud, Señor, de cómo tú obras en nuestras vidas, pero también motivos de oración, situaciones difíciles, Señor, porque sin duda en nuestra vida atravesamos situaciones difíciles de dolor y son momentos también, Padre, de poder ver tu mano, de poder sentir el amor y el apoyo de tu iglesia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta instancia, Señor, de poder estar juntos en comunión, pero gracias, buen Dios, sobre todo porque podemos abrir tu palabra, Señor, y meditar en tu precioso consejo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de ella, Señor, nos instruyes. Cada vez, Señor, que algún maestro, predicador de tu palabra, Señor, está aquí adelante, el objetivo es hablar lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos lograr el día de hoy. Te ruego, Padre, que des gracias a mis labios, Señor, para exponer claramente tu palabra y tu verdad, Señor. Te lo ruego a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alguien dijo una vez, y me imagino que yo al comenzar esta cita, usted va a saber cómo termina, porque es un refrán muy conocido. Comillas, Dios castiga. ¿Ya sabe el final? ¿Cómo dice el final? Pero no a palos. ¿Podría tal vez decir amén a eso? ¿Está en la Biblia eso? ¿Lo encontramos en alguna parte de las Escrituras? ¿Quién lo habrá inventado eso? La verdad no sé. No sé quién fue la persona que acuñó esta frase, pero es una frase interesante que entendemos un poco lo que dice, ¿o no? Lo que quiere decir. Claro, que Dios sí castiga, pero que Dios al mismo tiempo es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que no es tan severo, podríamos pensar. Y lo más probable es que si yo les pregunto a ustedes y hacemos una encuesta y yo les digo, ¿Dios es bueno? Probablemente ustedes van a decir, amén. ¿Dios es misericordioso? Amén. ¿Dios es fiel? Pero si yo les digo, ¿Dios es un Dios de ira? Bueno, qué bueno que escuché amenes. Porque a veces tendemos a mirar a Dios desde una perspectiva incorrecta y de alguna manera inventamos a un Dios a nuestra medida o a nuestra manera. Y creemos que claro, que Dios es bueno, que Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es fiel, pero nos olvidamos muchas veces que Dios también es un Dios de ira y que Dios castiga lo que Él debe castigar. Que Dios aborrece, abomina el pecado, la desobediencia, porque Él es un Dios completamente santo y que por lo tanto Dios en su justicia castiga el pecado. Y de eso es un poco lo que hoy vamos a estudiar. Hoy en nuestro estudio bíblico vamos a considerar el segundo libro de Reyes, donde la monarquía del pueblo de Israel llega a su fin. ¿Producto de qué? De la desobediencia, del pecado del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios castiga al pueblo de Israel. Y de antemano, mis queridos, si bien nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros creemos como iglesia que hay una distinción entre Israel y la iglesia, ¿verdad? No somos lo mismo, eso es un pueblo, es una etnia. Nosotros no somos lo mismo que Israel. Israel tiene promesas terrenales, como las que hemos aprendido, ¿verdad? Tierra, bendición, un reino. Nosotros tenemos promesas celestiales. Somos diferentes. Sin embargo, de igual manera que Dios castigó al pueblo de Israel, Dios castiga a sus hijos. Y de eso es un poco de lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy vamos a estudiar juntos, mis amados, el segundo libro de Reyes. Ya hemos ido avanzando bastante en esta serie de estudios bíblicos. Usted puede seguir este estudio bíblico ahí con el material que tenemos, pero también le recomiendo que tenga su Biblia a mano y que vaya hojeando los textos, porque sin duda cuando leemos todos juntos, si usted lo mira con sus ojos en su Biblia, va a ser de mucho mayor impacto que solo oírlo, ¿verdad? Así que le animo también a estar ahí con su Biblia, con su lápiz para apuntar. Y estamos ya en el tercer periodo, la tercera era de este Antiguo Testamento. Usted recuerda cuáles son las 5 eras, ¿verdad?
Esto lo hemos repetido mucho, pero la repetición es la clave para que podamos aprender. La era de la formación, muy bien. Ahí tenemos los primeros 5 libros de la Biblia más Josué, donde se termina la era de la formación. Segunda era, teocracia, muy bien. Que significa que Dios es la única autoridad, el único rey, el único gobernante. Tercera era, donde estamos ubicados, la monarquía. Cuarta era, el exilio, muy bien. Y la quinta era, exactamente, el retorno o la restauración. El pueblo de Israel, después del periodo del exilio, vuelve a su tierra. Son 5 eras claves. Con eso usted ya tiene un panorama del Antiguo Testamento y todos los libros los vamos ubicando aquí, en estas eras, ¿verdad? Ahora estamos ubicados en el tiempo de la monarquía e incluso cuando estudiamos libros poéticos o libros proféticos que no avanzan históricamente, todos esos libros están ubicados de alguna manera en alguno de estas secciones. O en la monarquía tal profeta, o en el periodo del exilio, o post-exílico, que son algunos de los profetas que están en el periodo de la restauración. 5 eras, para que usted las recuerde, las vaya repasando. Dentro de los libros históricos que estamos estudiando, podríamos decir que hemos dividido estos libros en los primeros 3 libros, Josué, Jueces y Ruth, que hacen el paso desde la era de la formación hacia la teocracia. ¿Cierto? Josué es el último libro de la formación. El pueblo de Israel entra a poseer su tierra, la conquista, ¿verdad? Y desde ese momento ya podríamos llamar al pueblo de Israel como una nación. Termina la era de la formación y comienza la era de la teocracia, donde está el libro de los jueces y donde también está inserto el libro de Ruth. El libro de los jueces que se caracteriza porque una y otra vez el pueblo de Israel está en un círculo vicioso de pecado tras pecado, donde viene una nación, ¿verdad?, a invadirlos, de los pueblos alrededor, ¿verdad?, que ellos no arrojaron como Dios les había mandado. Ellos van a ser de tropezadero para siempre, como dice Jueces, van a volver y ellos van a volver a hacer lo mismo. Y ese es un ciclo que se va a repetir constantemente en el libro de los jueces, hasta que va a llegar Samuel, que es la transición desde la teocracia hacia la monarquía. Y ahí vamos a tener estos 4 libros de los cuales hemos estado estudiando, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, a los cuales podríamos llamar los 4 libros del reino. Podríamos llamar fácilmente primero de Samuel, primero de Reyes, y segundo de Samuel, segundo de Reyes. Y primero de Reyes podríamos llamarlo tercero de Reyes, y el que nosotros conocemos como segundo de Reyes podríamos llamarlo cuarto de Reyes. ¿Por qué? Porque los 4 libros son libros de la monarquía, son libros del reino. Tenemos primero y segundo de Crónicas, que también los vamos a estudiar aparte, que también hablan de la monarquía, pero es algo diferente, que hoy lo vamos a recordar. Esdras y Nehemías están ubicados en el periodo de la restauración juntamente con el libro de Esther. Si usted va dividiendo así, es mucho más fácil recordar cada uno de los libros históricos. ¿Alguien recuerda cómo resumimos el libro de Josué con una palabra? Conquista, muy bien. ¿Alguien recuerda cómo resumimos el libro de Jueces? Con una palabra. Corrupción. Muy bien, mi querido César. Y compromiso, el libro de Ruth. Excelente. Ahí tenemos los 3 primeros libros. ¿Y qué pasa con los 4 libros de la monarquía? ¿Cómo los resumimos? ¿Alguien recuerda? Bueno, voy a avanzar con esto. Ahí están los personajes, cada uno: Samuel, Saúl, que comienza la monarquía, David, Salomón, y tenemos acá también la finalización de la monarquía. ¿Cómo los resumimos? MF, ¿se acuerda? Monarquía fundada en el primer libro de Samuel, monarquía. Ya, eso es primero de Reyes. Segundo de Samuel, ¿alguien recuerda? ¿No? Estudiantes del Antiguo Testamento. Monarquía formada, la segunda. Ya la monarquía está formada. Ahí estudiamos a David. Tercero, monarquía fracturada, lo que estudiamos la semana pasada, la división del reino. Y finalmente, lo que hoy vamos a estudiar es la monarquía finalizada. O sea, hoy la monarquía llega a su fin. En primero de Samuel estaba recién comenzando, ¿se acuerdan? Samuel capítulo 8, donde el primer rey Saúl lo vamos a encontrar. En el segundo libro vamos a ver a David ya en todo su esplendor.
La semana pasada vimos la monarquía fracturada, se divide el reino, ahí en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, y hoy ya vamos a ver que esta monarquía va a llegar a su fin en el segundo libro de Reyes. Tenemos que recordar, mis amados, que los libros de Reyes originalmente eran un solo libro, ¿se acuerda usted? Primero y segundo de Reyes son un solo libro originalmente. Y nosotros ilustramos de alguna manera que estos libros de Reyes son como una curva ascendente y descendente. ¿Alguien recuerda cuál es el punto máximo de los reyes, la monarquía? Excelente, Salomón. Y específicamente, ¿qué evento en el reinado de Salomón? Exactamente, se construye el templo y se dedica al templo. Ese es el punto máximo de la monarquía del pueblo de Israel. No solamente a nivel, podríamos decir, político, porque Salomón, a diferencia de David, que fue todo con batallas, guerras, Salomón se dedicó a hacer alianzas, ¿cierto? Y alcanza su máximo esplendor en cuanto a riquezas, esplendor, el pueblo de Israel, pero también a nivel espiritual en ese momento. Todo el pueblo de Israel diciendo: Jehová es el único Dios, ahí en la dedicación del templo. ¿Qué diferencia tiene Reyes con Crónicas? ¿Alguien recuerda? Hicimos un pequeño ejercicio la semana pasada y distinguimos Reyes con Crónicas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos libros? ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Por qué tenemos primero y segundo de Crónicas? ¿No bastaría solamente con primero y segundo de Reyes? ¿Son iguales los libros? Bueno, son muy diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Cómo? Exactamente. Crónicas se enfoca solamente en los reyes del sur. ¿Por qué se enfoca solamente en los reyes del sur? Porque se escribe ¿desde cuándo? Después. Desde la quinta era. ¿Cómo se llama la quinta era? La restauración, exactamente. ¿Recuerdan que Crónicas, dije Crónicas, dije Reyes? Sí, parece que... Bueno, desde la restauración se va a escribir Crónicas. ¿Por qué sabemos que se escribe desde la restauración? Porque incluye algo al final de segundo de Crónicas, que es el edicto de Ciro. Muy bien, con confianza ahora, mis queridos. El edicto de Ciro, lo cual no incluye primero y segundo de Reyes. Eso nos hace concluir que Reyes se escribe en el exilio, lo escribe un exiliado, alguien que estaba cautivo en Babilonia probablemente, y Crónicas se escribe en la restauración. Y eso hace toda la diferencia en estos dos libros. Porque primero y segundo de Crónicas se va a escribir desde alguien que va a estar animando y exhortando al pueblo que había vuelto ya a su tierra. Sin embargo, en primero y segundo de Reyes lo escribe alguien que está aún, ¿dónde? En el exilio. Por lo tanto, este autor que escribe, este escritor humano, va a incluir tanto reyes del norte como reyes del sur. Recuerde usted entonces esta figurita: el reinado de Salomón es lo máximo, el máximo esplendor del pueblo de Israel, pero ya desde el capítulo 12 vamos a ver que esta curva va a empezar a descender cuando el reino se divide. ¿Se acuerdan? Jeroboam, Roboam, que va al sur. En el sur tenemos a todos los descendientes del rey David. En el norte tenemos distintas dinastías. En el norte todos van a hacer lo malo delante de Dios. En el sur van a haber algunos buenos. Pero finalmente, ya donde va a llegar al final esta curva descendente va a ser en este libro, Segundo de Reyes, donde va a finalizar la monarquía y el pueblo de Israel va a ser castigado por Dios. Un Dios de ira que va a castigar a su pueblo. Solamente, antes de pasar, repasemos que hemos visto entonces Salomón, capítulos desde el 1 al 11, que fue bueno delante de Dios. El reino se divide y en Israel vamos a tener a Jeroboam, un rey malo, Nadab, Baasa, lo estuvimos viendo la semana pasada, Ela y Zimri. Lo que tengo destacado ahí en pantalla son el inicio o el fundador de una nueva dinastía. O sea, es decir, Jeroboam fundó una dinastía, Nabat fue su hijo, pero luego Baasa ya Dios lo envió a través de un profeta para que destruyera toda la dinastía, todos los que quedaban vivos de la familia de Jeroboam. Luego va a pasar lo mismo con Zimri, va a matar a toda la dinastía, todos los descendientes anteriores. Lo mismo con Omri. Y luego, Omri es el padre de Acab y sigue la dinastía.
¿se comprende? Y hasta Ocosías, que fue el último rey que estudiamos la semana pasada. Tenemos Roboam, que fue el primero del sur. Abiam, que también fue malo delante de Dios. Asa, tenemos ahí recién una luz de un rey que fue bueno delante de Dios, que fue recto. Generalmente lo que se dice en estos relatos breves que tenemos de los reyes es que fue un rey, en este caso, que derribó altares hacia los ídolos, ¿verdad? Un rey que no fue en pos de los ídolos. Eso es lo que de alguna manera es la evaluación de quien escribe para categorizar si es que fue bueno delante de Dios o no. Y lo segundo es Josafat. Y ahí quedamos en el primer libro de Reyes. Quedamos con Josafat en el reino del sur y quedamos con Ocosías en el reino del norte. Y así finalizó primero de Reyes. Ahora, comenzando segundo de Reyes, mis queridos, lo que vamos a ver son algunos elementos claves del segundo libro de Reyes. Vamos a ver la estructura de segundo de Reyes para poder entender, digamos, cómo se estructura este libro. Y finalmente algunas enseñanzas que vamos a resumir de todo lo que hemos aprendido de segundo de Reyes. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos con ánimo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien, no se desanimen si hay algunas cositas que no recuerde. Usted vaya repasando ahí con su material, con su Biblia, para que pueda ir recordando todas las cosas que hemos estado aprendiendo. Entonces, elementos importantes de segundo de Reyes. Eso es lo primero que vamos a considerar. Algunos elementos, paternidad y fecha, ya lo consideramos en primero de Reyes. ¿Se acuerdan? No sabemos con certeza quién es el escritor humano. Solo sabemos que Dios es el autor de toda la palabra de Dios. Es su palabra, Él ha inspirado las escrituras, pero hay algunos escritores humanos que no conocemos, y este es el caso de este libro. Algunos dicen que podría ser Jeremías, pero ya dijimos que se contradice un poco esa posición, porque Jeremías no fue un exiliado. ¿Cuál es el propósito de Segundo de Reyes? Y esto es clave. Fue escrito para registrar la toma en cautiverio tanto del reino del norte como del reino del sur. Ahí vamos a tener capítulos claves, que después lo vamos a ver. Capítulo 17 va a tomar en cautiverio el reino del norte, la letra A, ¿se acuerda? Asiria. Y en el capítulo, por allá en el capítulo 24, 25, va a ser tomado en cautiverio el sur, Judá, por la letra B. ¿Cuál es el imperio con la letra B? Babilonia. Muy bien. La letra A va a invadir el norte, Asiria. La letra B va a invadir el sur, Babilonia. Por lo tanto, estamos hablando de un libro sumamente triste. Yo no sé si usted lo habrá leído para llegar a este estudio bíblico, pero la verdad es que leer los últimos capítulos te rompe el corazón. Leer este segundo libro de Reyes. Te rompe el corazón leer que ese mismo templo precioso que construyó Salomón termina siendo derribado, quemado. Ese templo precioso al cual todos iban a adorar al Señor, terminó en ruinas. El pueblo de Israel sumamente castigado por su idolatría delante de Dios. Es tremendamente triste este libro. Va a terminar con una especie de desazón, con tristeza. Pero es interesante porque eso es lo que ocurre cuando hay desobediencia delante de Dios. Porque ya hemos visto, Dios es un Dios de ira y Dios castiga lo que debe castigar. Y así va a finalizar este libro. En cuanto al tema, en Segundo de Reyes vamos a ver de que es la monarquía finalizada de la nación de Israel, llega al final la monarquía. Y en cuanto a la duración de Segundo de Reyes, tenemos que de alguna manera pensar que terminamos con Ocosías, ¿verdad? En el norte, y va a terminar con el rey Sedequías, que es el último rey de Judá. Hay ciertos reyes, mis queridos, que debemos aprender de memoria. Por ejemplo, saber que Sedequías fue el último rey de Judá, eso es clave. O aprender ciertos reyes que fueron buenos delante de Dios. No vamos a hacer una prueba para que usted anote todos los reyes del norte y del sur, pero sí hay ciertos reyes que nosotros debemos conocer un poco del Antiguo Testamento. Sedequías fue el último rey de Judá y alrededor de 250 años aproximadamente es lo que cubre todo este libro. Desde Ocosías del norte, y llegando hasta Sedequías, que es el último rey de Judá. Ya les he mencionado los dos grandes imperios, y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, como otro elemento importante de Segundo de Reyes. Es importante considerar, mis queridos, que hay muchos imperios que rodean al pueblo de Israel en toda su historia. Si nos remontamos al libro de Génesis,
¿Cuál era el imperio que rodeaba al pueblo de Israel? Que se estaba formando recién con Abraham, José, Egipto. Los egipcios era la potencia mundial, ¿verdad? Avanzando con el tiempo, vamos a ver acá que tenemos el imperio con la letra A, que es Asiria. Ya tenemos los egipcios, los asirios, luego van a venir, ¿quiénes? Los babilonios, ¿verdad? Que van a conquistar a los asirios. Luego, ¿a quién vamos a tener? ¿Alguien recuerda? Los medos persas, justamente, que se va a hablar un poquito en el libro de Daniel, ¿verdad? Luego, en el periodo intertestamentario, los griegos, justamente. Ese es el otro imperio. Y siempre el pueblo de Israel va a estar ahí, pero va a haber un imperio grande. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el imperio que tenemos? Los romanos, justamente. Siempre hay un imperio. Y eso es importante. Eso de alguna manera nos ayuda a ver de que la Biblia, si yo la comparo con cualquier atlas del mundo antiguo, vamos a darnos cuenta que es muy equivalente, que la Biblia siempre va a mostrar imperios, civilizaciones que estuvieron en el tiempo que la misma Biblia enseña. De manera que los asirios y los babilonios son sumamente importantes. ¿Por qué los asirios invadieron al norte y por qué los babilonios invadieron al sur? Porque el imperio que estaba conquistando en el año 722, cuando los asirios conquistaron el norte, eran los asirios. Esa era la potencia mundial. Pero va a ocurrir una batalla ahí en el 605, que se conoce como la batalla de Carquemis, donde Babilonia va a derrotar a las fuerzas de Asiria y Egipto, y por lo tanto Babilonia va a pasar a ser la potencia mundial. Y es en ese mismo año, si usted recuerda, donde va a venir la primera deportación del sur, ¿verdad? De Judá. Por lo tanto, Asiria ya se empieza a debilitar, pasa a segundo plano, y los babilonios toman la potencia mundial, y ellos van a ser los que finalmente conquistan al pueblo de Israel. Solo quiero mostrarles estos mapas para que ustedes se vayan familiarizando un poquito. Ustedes lo tienen también en su material. Todo lo que está en color verde claro es el imperio asirio, y ahí vemos en color verde oscuro cómo se va expandiendo. Y es interesante, hay ciertos monarcas asirios que debemos recordar. Por ejemplo, Salmanasar. Él va a ser el que va a conquistar al pueblo de Israel del norte. Capítulo 17. Un hombre llamado Salmanasar V que aparece ahí. En la Biblia solamente aparece como Salmanasar. Pero él es el que va a conquistar al pueblo de Israel del norte. Si usted se fija, Judá es lo blanquito, Israel es lo rojito, ¿sí? O sea, Israel del norte es lo rojito que está en el mapa, Judá, el sur, es lo que está en color un poquito más blanquito. Ahí ya vamos a tener el mapa de cuando va a conquistar, o sea, capítulo 17 de Segundo de Reyes, año 722. Esa fecha la vamos a recordar una y otra vez. Año 722 se conquista el reino del norte, pero va a quedar, si usted se fija, un pequeñito color blanquito ahí. ¿Lo alcanza a ver? Y es interesante porque en el capítulo 18 vamos a ver, o 19, no recuerdo exactamente, va a llegar otro rey asirio que va a invadir justamente Judá, que es el rey Senaquerib. Pero es interesante que Dios no va a permitir que en esa ocasión se destruya Judá. ¿Puede usted entender de que ahí está todo el imperio asirio? Ahí está Judá. Así de pequeño Judá. Las dos tribus del sur. Y aún así, milagrosamente, bajo el rey Ezequías, los asirios no van a poder conquistar Judá. Y eso solamente es mano del Señor. El pueblo de Israel siempre no fue el mejor pueblo para la batalla, ¿verdad? Siempre debía confiar en Dios para las batallas. Si Dios permitió que el pueblo de Israel del sur, Judá, pudiese seguir viviendo algunos años más. Obviamente en eso podemos ver la mano fiel y misericordiosa del Señor, la paciencia, permitiendo que el pueblo de Israel siguiera viviendo. Luego ya, con el imperio babilónico, si usted observa, color verde, ya va a conquistar a todo Asiria y justamente va a conquistar también Judá. Ya no está más lo blanquito que estaba ahí, va a arrasar con todo el rey Nabucodonosor en los años 606 en adelante. Bueno, una de las cosas que debemos recordar para poder de alguna manera ir aterrizando esta enseñanza del segundo libro de Reyes es remontarnos siempre al pacto mosaico. ¿Recuerda usted qué es el pacto mosaico? Lo vamos a siempre estar recordando. ¿O el pacto deuteronómico? ¿De qué se trataba este pacto? ¿Alguien recuerda?
Exactamente. Si obedecían, ¿tenían qué cosa? Bendición. Y si desobedecían, tenían maldición. Eso es justamente lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y una y otra vez se va a recordar qué cosa, este pacto. Cuando ellos se estaban preparando, Deuteronomio, ¿se acuerdan? Se estaban preparando para entrar a la tierra prometida. Dios le va a dar, si ustedes obedecen, van a tener bendiciones de parte de Dios. Si desobedecen, van a tener maldiciones. Y eso una y otra vez lo vamos a recordar. Y es sumamente importante recordarlo en segundo libro de Reyes. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 29, solamente para ver algunos versos. Deuteronomio capítulo 29. Y aquí es justamente donde Dios les habla acerca de este pacto al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 29. Si desobedecen, les dijo Dios, van a tener maldición. Y si leemos capítulo 29, versos del 22 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, diciéndole a esta generación que va a entrar a la tierra prometida, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, y ahí hace una comparación con Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, saltemos al verso 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran, qué cosa? Ira. Es interesante, esa palabra ira en el hebreo del Antiguo Testamento tiene la idea de nariz. ¿Sí? No porque, no, como algunos que están enfermitos, ¿verdad? De nariz en el sentido de ardor, de enojo, de quemarse la nariz. Esa es la idea. La ira de la que habla es como, casi como un toro enojado, ¿verdad? Esa es la idea de lo que es la ira. La palabra ira tiene que ver con nariz. Y es interesante porque no muchas veces hablamos de la ira de Dios. Verso 25 dice, y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y dice, y que ninguna cosa les había dado. Verso 27, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. ¿Cuántas veces ya ha repetido la palabra ira? Con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Eso es justamente lo que el Señor va a hacer con el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, otra vez, nosotros no somos el pueblo de Israel, pero como primera enseñanza, y lo dijimos la semana pasada, siempre la obediencia traerá bendición a nuestras vidas y la desobediencia traerá consecuencias, maldición. Siempre va a ser así. Y queridos jovencitos, es así. Cuando nosotros no queremos atender, siendo jóvenes, a la voz de los padres, ¿verdad? Solamente me mandan porque me quieren mandar. No, mis amados. Dios nos manda porque nos quiere prevenir consecuencias de nuestros pecados. Porque a pesar de que nosotros podemos confesar nuestros pecados y que Dios perdona nuestros pecados, hay consecuencias inherentes al pecado, que vienen, como se puede decir, en el mismo paquete. Y personas se lamentan y lloran años y años. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice eso? Consecuencias del pecado. El pecado, mis amados, tiene consecuencias y las tuvo para el pueblo de Israel. Porque Dios también castiga a sus hijos. Es lo que vamos a ver más adelante. Por eso hay que prestar atención, mis amados, y que este libro nos sirva de advertencia, porque muchas veces creemos que no, voy a pasar desapercibido con mi pecado. Y esto, nadie lo va a ver. Lo puedo hacer oculto, nadie lo conoce. Bueno, Dios lo conoce. Y mis amados hermanos, esos pecados que a veces pensamos que están solamente ahí en la oscuridad, Dios los va a sacar a la luz. Y va a haber consecuencias por nuestro pecado. Una de las cosas que más nos debe animar es pensar
¿cómo sufriría Dios por mi pecado? ¿Cómo sufriría mi familia, mi cónyuge, hijos? Dolor. Véngase a la mente su amada iglesia, los rostros de sus hermanos, llorando por su pecado. Bueno, nuestro pecado eso produce dolor, aflicción. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Israel, dolor, amargura, consecuencias del pecado que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Tenemos que recordar, mis amados, también la fórmula de los reyes que nosotros ya vimos la semana pasada. Esta misma estructura se va a seguir repitiendo con cada uno de los reyes. La introducción, una indicación cronológica, edad o tiempo de su reinar, referencia matriarcal, siempre se habla acerca de su madre, una evaluación, que digamos es el centro de la fórmula, si fue bueno o si fue malo delante de Dios, referencia crónica, muerte, sepultura y sucesor. Y algunos otros elementos, ya para ir pasando al segundo punto, palabra clave, cautiverio. Capítulo clave, son dos capítulos claves. Capítulo 17, el cautiverio del reino del norte, a través de la letra A. Y capítulo 25, el cautiverio del reino del sur, la letra B, Babilonia va a invadir a los del sur. Y ahí tenemos algunos versos claves, personajes claves, por ejemplo Eliseo, del cual vamos a hablar un poco ahora, el sucesor del profeta Elías, que va a estar también haciendo un ministerio profético. Jehú, que va a aniquilar a toda esta terrible familia de Acab, ¿se acuerda del terrible rey Acab del norte? Bueno, Jehú los va a exterminar a todos, justamente por una profecía de Eliseo. Eliseo lo va a ungir. Jeroboam II, no nos bastó con un Jeroboam que ya fue perverso, vino un Jeroboam II. Ezequías, que fue el rey más bueno. Josías, un rey muy bueno delante de Dios. Y Manasés, el peor rey de todo Judá, de toda la historia de Israel, el rey Manasés. Y ahí tenemos la geografía de Segundo de Reyes, la tierra de Israel y de Judá. ¿Vamos bien con los elementos de Segundo de Reyes? ¿Sí? Entonces la primera idea que hemos considerado es elementos de Segundo de Reyes. Vamos a ver cuál es la estructura de Segundo de Reyes. ¿Cómo se estructura este libro? La primera gran sección nos vamos a dedicar solamente al reino del norte. Solamente vamos a estar ahí, capítulos del 1 al 10. Y es interesante que se nos va a hablar mucho del profeta Eliseo, ¿cierto? Al principio se va a hablar un poco acerca de Elías. Elías, ¿verdad? Que no va a morir. Es uno de los pocos personajes en la historia de las Escrituras que no muere, junto con Enoc, ¿se acuerda? Elías va a ir en un carro de fuego hacia el cielo. Elías, que agradó al Señor en medio de toda esta corrupción del pueblo de Israel, fue un profeta fiel al Señor que profetizó en contra de Acab. Y luego va a venir Eliseo, ¿verdad? Su sucesor, haciendo también un ministerio interesante. Es interesante estos dos profetas. ¿Qué características tienen estos dos profetas? ¿Algo similar que pueden recordar? De Elías y Eliseo. Algo van a hacer. Elías y Eliseo algo van a tener en común que van a hacer, que va a sorprender. Milagros, justamente, ¿quién lo dijo? Por ahí atrás. Exactamente. Van a hacer milagros, cosas fuera de lo natural, fuera de lo normal. ¿Se acuerda Elías con los profetas de Baal en Primero de Reyes? Que pide al Señor descender fuego del cielo. Bueno, Eliseo va a hacer lo propio, no eso. Pero va a hacer también milagros, ¿cierto? Como va a hacer flotar el hacha. Cosas, podríamos decir, extrañas que van a pasar. Pero si ustedes se fijan, es la segunda sección en la historia en la que el Señor va a permitir que hayan señales, milagros. Anteriormente fue en el tiempo de Moisés, ¿se acuerda? El pueblo de Israel sale milagrosamente de Egipto, milagrosamente 40 años es alimentado en el desierto y va a entrar a la tierra prometida. El segundo periodo de señales y milagros va a ser Elías y Eliseo. ¿Y cuál es el tercer periodo? Exactamente, Cristo y sus apóstoles. Solamente 3 periodos. Y es interesante eso, mis queridos. En 1500 años, más o menos, que se escribió la Biblia, tenemos alrededor de 200 años solamente donde hay milagros. Y eso es interesante. Los milagros no es el todo de la Biblia, como algunos piensan que no, Dios, ven a Cristo y vas a tener milagros por doquier. No, son ciertas secciones de la Biblia, alrededor de 200 años, y que tienen un propósito en particular. En este caso, Dios quería
recordarles, advertirles, yo soy el único Dios que tiene todo poder. Yo soy el Dios verdadero. Eso le quería decir una y otra vez al rey Acab. Eso le quería decir a los reyes perversos del norte. ¿Por qué están adorando a Baal? ¿Por qué están yendo en pos de Astarot y todos estos ídolos que no existen, que no son verdaderos? Yo tengo el poder. Yo soy el único Dios. Eso es el propósito de estas señales. Y es interesante, mis queridos hermanos, es interesante que nunca falta la palabra de Dios en el tiempo de los reyes. Dios, con fieles profetas como Elías y Eliseo, provee de palabra y de advertencia para el pueblo de Israel. ¿Creen que podría llegar al final el cautiverio, Babilonia, y el pueblo de Israel decir, pero Dios, ¿dónde estuviste? Nunca nos advertiste de lo que iba a pasar. ¿Podría un israelita decir eso? No, no puede. Porque una y otra vez no faltó profeta en Israel. Arrepiéntanse, vuélvanse de su pecado. Y cuando estudiamos los libros proféticos, vamos a ver una y otra vez, vuelvan a Jehová, meditad en sus caminos, vuelvan al Señor o van a tener castigo, consecuencias por su pecado. Advertencia de parte de Dios. Segunda enseñanza que podemos aprender de este libro, mis amados. Dios siempre utiliza su palabra para corregir nuestro pecado, para advertirnos de consecuencias. Dios nos advierte. A sus hijos hoy Dios nos advierte, así como Elías y Eliseo, que son una clara muestra de que Dios quiere corregir al pueblo. Dios hoy quiere corregir nuestro pecado. Y Dios nos advierte. Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 4 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios es una y otra vez advertencia. Hijo mío, la palabra de Dios, la ley de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de su palabra. Una y otra vez. Y hay un proverbio interesante ahí en el Proverbio 5. Solo quiero invitarle ahí para leerlo brevemente. Proverbios capítulo 5. Y este es un proverbio terrible. Dice, capítulo 5, versos del 1 en adelante. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Atento a mi palabra. Ten cuidado, advertencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Se ve precioso a la vista, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Verso 7, ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas estas palabras, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Tristemente yo he oído a personas que han dicho esa misma oración después de haber pecado en contra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo desprecié el consejo? La corrección de Dios. Lo tenía aquí. Y pequé contra Dios. Y fallé. Traje dolor a mi familia. Consecuencias. Qué tonto fui. Mis amados, que estas palabras las digamos antes. Para prevenir, como advertencia. Pero no después. Mis amados hermanos, el Señor nos entrega su palabra para advertirnos de las consecuencias del pecado. Y claro que el Señor perdona. Claro que el Señor echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Y creemos
firmemente en eso, pero las consecuencias son parte de nuestro pecado. Mis amados hermanos, es interesante considerar, haciendo una evaluación de cada uno de los reyes del norte y del sur, considerando las segundas dos secciones, porque esto era, se puede decir, un final que ya se sabía. ¿Cómo se puede decir? Una crónica, ¿cómo se dice? Crónica de la muerte anunciada. Es una autora chilena. Eso, Gabriel García Márquez. Bueno, eso es justamente lo que pasa aquí. Ya se veía venir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel del norte, y vamos a verlo aquí, ningún rey fue bueno delante de Dios. Estos vinieron después de Ocosías, quedamos en Ocosías en Primero de Reyes, ¿se acuerdan? Va a venir Joram, va a venir Jehú, que va a aniquilar a toda la familia de Acab. Podríamos decir, bueno, Jehú va a ser bueno, pero no va a ser así. Va a ser la dinastía más larga, pero aún así una dinastía terrible. Joacás, Joás, Jeroboam II, cada uno de ellos yendo en pos de ídolos, adorando a ídolos paganos, yendo en desobediencia a Dios. Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, que va a ser el último rey del norte y va a ser donde va a llegar a Siria para invadirlos. Ya se sabía. El pueblo iba de mal en peor. Desobediencia delante de Dios. ¿Y qué pasó con los del sur? Los del sur no fue tan distinto, aunque hay algunos reyes buenos, y aquí voy a pasar un poco más rápido. Creo que ahí estamos. Si nosotros observamos la parte de allá, vamos a observar los reyes que vinieron después en el sur. Joram, Ocosías, Atalía, que es una reina. Ahí le invito a que lo pueda leer también, que Atalía usurpa el trono. Usted lo puede leer con más detalle, pero todos los reyes que ustedes ven acá siguen una dinastía, por eso no hay cambio de color, ¿verdad? Todos son descendientes ¿de quién? Del rey David. Y ahí tenemos a distintos reyes. Solamente quiero hacer hincapié en algunos reyes en los cuales me voy a detener, pero ahí son pocos los reyes buenos. Ya teníamos dos reyes buenos en Primero de Reyes. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuál era bueno? Asa. Muy bien. ¿Quién dijo Asa por allá? Muy bien, David. Asa y Josafat. Muy bien. Esos son los dos reyes buenos que tenemos de Primero de Reyes. Y ahora vamos a tener los que... Y aquí viene Ezequías, querido Carlito. Tenemos a Joás, Amasías y Usías, que ese Usías también se le llama Azarías. Ese Usías es el que aparece en Isaías, ¿se acuerda? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que muere. Bueno, él es el rey Usías. Luego viene Jotam, Acaz, que fue malo. Ezequías, que fue el rey que se dice en la Biblia, 18:5. Dice que ese fue el rey más bueno, que no hubo ni antes ni después un rey tan bueno como Ezequías. Luego viene Josías. Bueno, estos dos reyes perversos, Manasés, que a propósito, extrañamente, el rey más malo fue el que gobernó más tiempo, 55 años, si mal no recuerdo, alguien me lo puede corregir, pero fue más o menos 50 y tantos años, 52, 55 años. Y Amón, que fue malo también, pero duró solamente 2 años. Y luego va a venir Josías, que va a ser el último rey bueno de todo el pueblo de Israel. Y luego van a venir esos 3 últimos reyes, que son los reyes de Judá. Entonces, solamente quiero detenerme en algunos aspectos que quiero mencionar. El rey Joram, que es el primer rey que aparece ahí. Segundo de Reyes, capítulo 8, versos del 16 al 24, para que lo pueda ver ahí. Segundo de Reyes 8, del 16 al 24. El rey Joram, que es el primer rey del sur que se menciona en el segundo libro de Reyes, dice: en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, hay un Joram en el norte y hay un Joram en el sur. Dice: y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, a donde fue a buscar una esposa, ¿verdad? Hija de Acab. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Un rey malo. Ya lo tenemos ahí con signo negativo. Verso 19 dice, y este es un texto que me impacta: con todo eso, ¿qué dice? Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Por qué cosa? Por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetua
mente. Y quería hacer hincapié en este primer rey del sur porque es interesante observar a lo largo de toda la decadencia moral del pueblo de Israel, la desobediencia, la idolatría, la fidelidad de Dios está una y otra vez. Y esa es una tercera enseñanza. Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Vemos que Dios es paciente. Dios recuerda el pacto con el pueblo de Israel. Él pudo haber aniquilado al pueblo de Israel, a los del sur, a Judá. Pero Él, dice Dios, no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo. Fidelidad del Señor. Y eso es interesante. Vamos a ver la fidelidad del Señor aún en medio de nuestra infidelidad. Otro rey que quiero considerar es el rey Ezequías, que es interesante porque el rey Ezequías, en el capítulo 18, si usted puede ver, si va conmigo ahí, en Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 5, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Fue un rey bueno, a pesar de toda la ascendencia mala que tuvo Ezequías. Bueno, Ezequías fue un rey bueno, un rey que agradó a Dios. Y es interesante que, bueno, Ezequías, dentro de las cosas que va a hacer, va a eliminar la idolatría, va a destruir la serpiente de bronce de Moisés, que había llegado a ser un objeto de culto. Ezequías obedeció a Dios, confió en Dios y sirvió a Dios. Y de hecho, por eso Dios lo va a honrar, incluso al permitirle no ser exterminados por los asirios, como ya les mostré en la imagen, ¿verdad? Por Sennacherib, que va a llegar a invadir, y justamente Dios le va a permitir, por Ezequías, ¿verdad? Por su vida, continuar viviendo. Pero es interesante el final de la vida de Ezequías, porque Ezequías al final se va a enfermar y va a llorar delante de Dios, amargamente. ¿Cierto? Eso nos habla un poquito Isaías, el profeta Isaías. Y nos va a decir de que Ezequías va a llorar por su enfermedad y le va a suplicar a Dios que le dé más vida. ¿Y cuántos años le va a dar Dios a Ezequías? ¿Te recuerdas? 15 años. ¿Y quién van a ser en esos 15 años? Van a ser el rey más perverso de Israel. Y eso es interesante. A veces quizás es mejor morirse. Mejor morirse en ese momento. Porque, ¿qué pasó? Lamentablemente en esos 15 años nació Manasés. ¿Por qué lo sabemos? Porque Manasés comenzó a gobernar a los 12 años. Y fue el rey más terrible del pueblo de Israel. Y fue justamente con Manasés donde ya Dios dijo: ya no quiero nada más con este pueblo y voy a castigarlo. Fue con el rey Manasés. Vaya conmigo ahí a capítulo... Esto lo tengo acá. Capítulo 21, versos del 10 al 15. Y dice así, capítulo 21, verso 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a, ¿qué cosa? Ira, desde el día de sus padres desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¿Castiga a Dios? Claro que castiga a Dios. Y eso es lo que va a llegar justamente por el rey Manasés, pero es interesante que aún así Dios permitió que siguieran habiendo más reyes, pero es aquí donde el Señor castiga. Como cuarta enseñanza, Dios castiga, mis amados, a sus hijos. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros no tenemos el pacto mosaico, pero claro que Dios castiga a sus hijos. Aunque no seamos lo mismo que Israel, Dios castiga a sus hijos. Dice Proverbios 3, del 11 al 12, no menosprecies, hijo mío,
el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y es interesante que en Hebreos capítulo 12 se va a citar este texto y se va a hablar justamente de que si no somos disciplinados por Dios, somos ¿qué cosa? Bastardos y no hijos. Porque a sus hijos Dios los disciplina. Dios los castiga. ¿Recuerda el caso de los corintios? Hermanos que estaban debilitados, enfermos y otros muertos. Otros habían muerto, otros dormían ahí en 1 Corintios 11. Bueno, disciplina del Señor. Disciplina del Señor. No perdemos la salvación cuando estamos andando en pecado. Claro que no, la salvación no se pierde, pero sí el Señor disciplina a sus hijos. El Señor castiga a sus hijos por un acto de amor. Él disciplina a sus hijos. ¿Has experimentado la disciplina del Señor? ¿Será que hoy estás atravesando por disciplina del Señor? Bueno, mis amados, el último rey que quería considerar de este listado es el rey Josías. Y es interesante porque Josías lo que va a hacer, usted puede leerlo con más detalle, el hallazgo del libro de la ley, ¿se acuerdan? Se va a encontrar la ley y casi Josías es como, esta era la ley de Dios. Nadie conocía realmente lo que Dios había dicho. Era responsabilidad de los padres, según Deuteronomio, ¿se acuerdan? Repetirlo a sus hijos una y otra vez, recordar, enseñar, pegarlo en todas partes. Y el pueblo de Israel llegó a un punto en ni siquiera saber cuál era la ley de Dios. Y Josías llega a concluir, nosotros estamos así porque hemos desobedecido la ley de Dios. Y esto es lo que va a producir un avivamiento. Esa palabra se confunde mucho y se menciona mucho, a veces en círculos carismáticos, pero la palabra avivamiento, ¿qué es? Básicamente es que la palabra de Dios vuelva al centro, donde siempre debió haber estado. Y eso es lo que va a pasar en la vida de Josías. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, mis amados? Porque mientras más cerca estemos de la palabra de Dios, más lejos vamos a estar del pecado, de la inmundicia, de la idolatría, de la desobediencia. El salmista dijo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Cerca de la ley, cerca de la palabra de Dios. Pero es interesante, mis amados, que poco a poco hay tantos creyentes que tan poco conocen de la palabra de Dios. Tan poco conocimiento de Dios, tan poca cercanía a la palabra de Dios. Bueno, lejos de la palabra de Dios, estamos más cerca del pecado, más cerca de la desobediencia a Dios. Es por eso ya para ir cerrando y quiero dejar tenía una actividad, pero ya por tiempo no la voy a poder realizar, pero quiero dejársela ahí para que ustedes después la puedan ir haciendo en su casa. Fechas importantes a recordar solamente para ir repasando. Tenemos que recordar, mis amados, 931, la división del reino. Fecha clave, Jeroboam, Roboam. 722 es la deportación a Asiria. Salmanasar, ¿se acuerdan? La letra A, Asiria. Y las deportaciones a Babilonia las tenemos ahí. 606, Joacim. 597, Joaquín. 586, el rey Sedequías. Los últimos tres reyes del pueblo de Israel. Joacim, Joaquín, Sedequías. Y luego vamos a tener los retornos y eso lo podemos aprender después con más detalle. Las actividades básicamente que yo tenía pensadas para hoy es leer los textos de los cautiverios tanto de Asiria como de Babilonia. Y ahí tenemos esto se lo voy a enviar igual para que ustedes lo puedan ver. En 2 de Reyes 17, del 1 al 23. Preguntas claves. ¿Qué imperio y gobernante utilizó Dios para castigar al pueblo de Israel? Y ustedes deben contestar y responder esa pregunta. ¿Por qué el reino del norte fue castigado por Dios? Y en esos versos va a encontrar la respuesta. ¿Qué hizo Jehová para que el pueblo volviera a obedecerle? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Cómo actuó Dios con el pueblo de Israel del norte? ¿Cómo es el castigo de Dios ante el pecado? Y esa es una pregunta de reflexión, tanto para esta como para los de Babilonia. Los del grupo del sur, que en este caso no lo vamos a hacer, pero para que usted la haga y responda a estas preguntas en su casa, vamos a ir al capítulo 24 y 25. ¿Qué imperio y gobernante utilizó Dios para castigar a Judá? ¿Qué sucedió en el reinado de Joacim?
¿Qué sucedió en el reinado de Joaquín? ¿Qué sucedió en el reinado de Sedequías? En las 3 deportaciones algo sucedió. A alguien se llevaron. Algo hicieron con Jerusalén. Y eso es lo que de alguna manera apunta a la pregunta. ¿Qué sucedió con la casa de Jehová? Eso va a estar relatado en capítulo 25. Y en la pregunta 6, digamos que es lo que hemos visto el día de hoy en este estudio bíblico. ¿Cómo Dios castiga el pecado? ¿Cómo es el castigo de Dios? De manera que, como punto final, mis amados, 3 enseñanzas o lecciones que aprendemos de Segundo de Reyes. Quiero resumir lo que hemos visto hoy. La obediencia, en primer lugar, siempre traerá bendición a nuestras vidas y la desobediencia siempre traerá consecuencias. Siempre va a ser así. Siempre nuestra desobediencia delante de Dios va a tener consecuencias. Enseñanza número 2, Dios siempre utiliza su palabra para corregir nuestro pecado y advertirnos. Luces de advertencias. Probablemente hoy hemos recibido advertencia. No andes por ahí. No vayas por allá. No visites ese lugar. No transites por ese lugar. No entres a esa página. No hables con tales personas. No te juntes con ellos. Advertencias del Señor. Dios nos advierte a través de su palabra. En tercer lugar, Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Una y otra vez eso lo vemos en el pueblo de Israel. En cuarto lugar, Dios castiga a sus hijos. Aunque no somos lo mismo que Israel, Dios castiga a quienes somos sus hijos. Esa es disciplina del Señor. El Señor a veces va a castigarnos cuando no hemos andado bien, cuando no hemos andado en obediencia a su palabra. Eso va a traer dolor a nuestras vidas. Pero qué mejor que recibir esta advertencia del Señor y actuar antes de que llegue el castigo del Señor. Es probable que estemos nosotros ahí. Quizás no ha llegado el cautiverio. Quizás no ha llegado a Siria, a Babilonia, pero quizás estamos a tiempo hoy para humillarnos delante del Señor, para ir delante del Señor en arrepentimiento y confesar nuestros pecados delante de Dios. Enseñanza número 5, mis amados, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? El pueblo de Israel llegó a lo que fue, llegó a ser castigado por Dios, porque la palabra de Dios hace mucho rato que ya estaba lejos de ellos. Porque la palabra de Dios ya no estaba en el centro de su vida. Porque dejaron de repetir una y otra vez la ley de Dios. Dejaron de recordar sus advertencias, dejaron de recordar el pacto. Mis amados, si nos descuidamos de la palabra de Dios, poco a poco comenzamos a desviarnos de Dios y de nuestra comunión con Él. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Es el centro de su vida? ¿Hay otro ídolo en su vida, otra cosa que ocupe su tiempo, su agenda? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? Para finalizar solamente, mis amados, una gran pregunta para cerrar los 2 libros de Reyes puede ser, ¿cómo ver a Cristo en Primero y Segundo de Reyes? ¿Podemos ver a Cristo en Primero y Segundo de Reyes? Bueno, la verdad es que solo quiero leer una porción de la palabra del Señor que está ahí en Apocalipsis, capítulo 5, versos del 11 al 14. Y lo interesante es que Cristo es el Rey perfecto que no pudo ser ninguno de los reyes del pueblo de Israel. Ni los del norte, ni los del sur. Ni aquellos que fueron buenos, ni Ezequías que fue el mejor de los que de Judá, que fueron algunos buenos. Ni siquiera Ezequías. El único rey perfecto, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el Rey perfecto. ¿Pero por qué es el Rey? En Apocalipsis capítulo 5 nos dice, cuando Él ve a un león, ¿verdad? Pero después, ¿qué ve? Un cordero inmolado. Y lo que nos dice Apocalipsis es que este Rey va a ocupar su lugar, va a ocupar su trono, va a ocupar su reino, no porque lo haya heredado de alguien, aunque él es del linaje de David, no quizás por su apellido, no por su familia, sino por una cosa que él hizo. Venció. Y Apocalipsis es un libro de victoria, nos dice, el cordero que venció, el cordero inmolado. Él no es el Rey de reyes porque simplemente nació así o porque lo heredó de alguien. Es porque se lo ganó, dice Apocalipsis. ¿Dónde se lo ganó? En la cruz del Calvario. Muriendo
por los pecadores, por los infieles que siempre hemos desobedecido delante de Dios, como el pueblo de Israel. Y dice así el verso 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, Él es el Rey, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ese mismo Rey de reyes y Señor de señores hoy está dispuesto también, el Cordero inmolado, a perdonar nuestros pecados. Si vamos hoy delante de Él, delante del Cordero en arrepentimiento, si hemos andado mal delante de Dios, si se aproxima probablemente el castigo de Dios, hoy podemos ir delante del Señor en arrepentimiento. Hoy puede confesar sus pecados delante de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les invito a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo de estudiar juntos tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por este estudio tan necesario, Señor, del segundo libro de Reyes, porque en medio de un libro tan triste, Señor, un libro que termina desastroso, podríamos decir, Señor, en desobediencia, en castigo divino, Señor. Aún en medio de todo esto podemos sacar tanta riqueza, tantas enseñanzas, Señor, para nuestra vida, Señor. Líbranos, Padre, Señor, de tantas cosas, Señor, que nos desvían, Señor, de que tú seas nuestro único Señor, nuestro único Dios, que nadie ocupe ese lugar, Señor. Padre, líbranos, Señor, de que tu palabra se aleje de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Padre, porque es ahí cuando comenzamos, Señor, a desviarnos, a apartarnos de ti, de tu consejo, de la comunión con otros hermanos, Señor, donde finalmente, Señor, pecamos delante de ti, Señor. Padre, si hoy hay hermanos, hermanas aquí presentes que están en desobediencia delante de ti, Señor. Padre, que hoy pueda ser el día para que se puedan rendir en arrepentimiento delante de ti, Señor. Que puedan confesar sus pecados, Señor. Porque tú eres un Dios que castiga, Señor, que disciplina a sus hijos. Ayúdanos, buen Dios, a tomar seriamente las advertencias de tu palabra, Señor. No ser como el pueblo de Israel que una y otra vez despreció a los profetas que hablaban tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu palabra. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.